Muy buenos días. Doy gracias a Dios porque el día de hoy, como parte de nuestra serie de meditaciones sobre el libro de los Efesios, nos permite poner nuestra atención en el versículo 18 del capítulo 5. Pero antes voy a leer los versículos del 15 al 18 que dicen de la siguiente manera: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El versículo 17 que analizamos la semana pasada nos exhorta a poner en primer lugar la voluntad de Dios. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y como consecuencia de ello, ahora el versículo 18 nos dice claramente cuál es esta voluntad. Y dice, por tanto, no os embriaguéis con vino, lo cual está asociado con una vida disoluta, sino sed llenos del Espíritu. John Stott escribió que gramaticalmente hablando, este versículo tiene dos imperativos, que son los mandamientos de no embriagarse y de ser llenos del Espíritu. El doctor Martin Lloyd-Jones, en el primer capítulo de su libro La llenura del Espíritu, al referirse a Efesios 5:18 y al escribir como médico y como pastor, comparó y contrastó los dos estados, el de ebriedad y el de la plenitud del Espíritu. Y dijo, el vino, el alcohol, hablando farmacológicamente, no es un estimulante, sino un depresivo. Y en los libros de farmacología, el alcohol se encuentra clasificado dentro de los depresivos y no dentro de los estimulantes, porque deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro. Y controla todo lo que le da a un hombre autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas. Por lo que cuando un hombre se emborracha, se comporta de una manera indecente e incorrecta. Y los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas, descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Y el Espíritu Santo hace exactamente lo contrario, ya que si fuera posible, dice el Dr. Jones, poner al Espíritu Santo en un texto de farmacología, se le pondría bajo el rubro de estimulantes, porque estimula todas nuestras facultades, estimula la mente, estimula el intelecto, estimula el corazón, estimula la voluntad. Pero vayamos a la primera frase de este versículo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otra traducción de este versículo dice, y no os embriaguéis con vino, donde hay disturbio, disolución y conduce a la ruina. Hendrickson escribió que una de las más notables manifestaciones de la falta de sensatez es la borrachera, que es lo totalmente opuesto al resultado de ser llenos del Espíritu. Armitage Robinson dijo que la embriaguez consiste en nublar o influir por medio del alcohol cualquier parte de la mente de una persona del tal modo que afecta sus facultades. El alcoholismo es ante todo un pecado, una manifestación de depravación que viene acompañado de enfermedades que desarrolla la persona a medida que devasta su mente y su cuerpo. Y este mandato cobra importancia hoy en día, porque el alcoholismo junto con el consumo de drogas son dos graves problemas que están ocasionando muchas muertes, por lo que las autoridades de salud les están poniendo atención prioritaria. Miren ustedes, en los Estados Unidos hay más de 20 millones de alcohólicos y casi 4 millones de estos son menores de 20 años. De acuerdo a la Secretaría de Salud de México, el uso del alcohol es el principal problema de consumo y afecta especialmente a los adolescentes. Y entre 2000 y 2011, alrededor del 20% de los fallecidos y lesionados en accidentes de tráfico, al ser atendidos en los servicios de urgencia,
fueron reportados con algún nivel de alcohol en su sangre. Miren, la encuesta nacional de salud y nutrición en SANU 2021 indica que 1 de cada 5 adolescentes reportó consumo de alcohol, lo que equivale a más de 4.6 millones de adolescentes que tienen una edad de entre 10 y 19 años de edad. Se calcula que por lo menos un cuarto de todos los pacientes internados en hospitales psiquiátricos tienen problemas con el alcohol. Miren, en el mundo del Nuevo Testamento fue un peligro real en la iglesia primitiva, al igual que lo es hoy en día, y de ello nos damos cuenta por las advertencias que tenemos para elegir a los representantes de la iglesia. Por eso 1 Timoteo 3:3 dice, el obispo debe ser irreprensible, no dado al vino. 1 Timoteo 3:8 advierte, los diáconos asimismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Y Tito 2:3, al hablar de las ancianas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Miren, la Biblia condena tajantemente la embriaguez y la muestra asociada con inmoralidad, disolución, conducta desenfrenada, actos irresponsables y salvajes, así como todo tipo de corrupción. Y a continuación voy a mencionar algunos de esos pasajes bíblicos. Miren, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Isaías 5:11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y esto es característico de un alcohólico, que empieza a beber en la mañana, sigue bebiendo todo el día, hasta altas horas de la noche. Miren, Proverbios 23, 19 al 21 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y los versículos 31 y 32 dicen, fíjense cómo nos advierten, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, como lo presentan en los comerciales en la televisión. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Miren, el respetado erudito en el Antiguo Testamento, Frank Delitzsch, comentó ese texto de Proverbios y dijo, en este pasaje bíblico, el autor pasa del pecado de la inmundicia al de la embriaguez. Tienen una relación estrecha, porque la embriaguez incita la lujuria carnal, y para poder revolcarse en el lodo de la intemperancia, un hombre creado a la imagen de Dios, primero debe brutalizarse mediante intoxicación, que aletargue su conciencia. Miren, la Biblia también advierte a los gobernantes, a los dirigentes, que tengan cuidado con el alcohol. Proverbios 31, 4 y 5 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es decir, que su juicio no debe verse afectado por el alcohol. Concluyo. Lo que este versículo dice es lo siguiente: el alcohol no conduce a nada bueno, sino al vicio. No nos brindará un placer legítimo, ni conocimiento útil, ni tranquilidad perfecta. No nos va a ayudar, sino que más bien nos va a perjudicar. Y dos pasajes bíblicos adicionales que nos exhortan a ser sobrios se encuentran en 1 de Pedro 4:3, que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías, disipación y abominables idolatrías. Y 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Finalizo repitiendo el versículo 18, del cual pusimos hoy nuestra atención en su primera frase, y Dios mediante la próxima semana veremos la segunda. Dice el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén.